¿Por qué es tan importante el sacar la levadura de nuestras casas y de nuestros hogares? La palabra lo describe, dice, por 7 días, y dile que está a tu lado, hoy vamos a escuchar para aprender. Amén. Porque son cosas que debemos de conocerlas y de ya entenderlas, y algo otros que son nuevos, para eso estamos, para poder enseñar y que esta palabra la podamos entender con nuestras vidas y con nuestros corazones, y que de la misma manera podamos aplicarla. ¿Sabes por qué es tan importante sacar la levadura de nuestras casas y de nuestros hogares? Tal vez podemos pensar, ay pastor, ¿verdad? ¿Y para qué sacarla? ¿Qué significado tiene? Primeramente, la palabra nos enseña y la palabra nos muestra que la levadura es un símbolo de pecado. Y que de la misma manera que sacamos el pecado de nuestras casas, de nuestros hogares, es en ese mismo tiempo que nosotros hacemos una retroinspección de nuestras vidas para ver cómo están, cómo andamos. Porque déjame decirte algo, esta fiesta y panes sin levadura es el tiempo en el que el Padre prueba y mira nuestros corazones. Y podemos decir, el Padre conoce y sabe y mira mi corazón. Y ciertamente el Padre lo mira y lo conoce. Y el Padre por lo mismo, ¿de qué manera el Padre puede probar nuestros corazones si realmente en nosotros queremos sacar toda esa malicia y todo aquello que no pertenece a Él? De la misma manera que el Padre probó al pueblo de Israel por 40 años que anduvieron en el desierto, de la misma manera el Padre nos prueba a nuestras vidas y prueba a nuestras vidas qué tan conscientes estamos de que tenemos que sacar fuera todo lo que no tenemos y todo aquello que no pertenece de Él, porque es precisamente en esos 7 días. 7, dice, 7 días no se encontrará pan, dice, cosa leudada en vuestras tiendas, en vuestras casas. Dice, sino que 7 días comerás pan sin levadura. No es simplemente el decir, ya la saqué. Es también el hecho de que tenemos que comer pan sin levadura o matzah. Amén. Por eso les decía, en HIV tienen. Y si no, para eso lo pueden hacer. Hay muchas recetas que puedes encontrar y no se necesita gran cosa. Es creo que la harina. Bueno, mi hermana sabe muy bien cómo hacerlas, ¿verdad? Si tienen dudas, ella sabe cómo hacerlos muy bien, le quedan muy buenos. Pero, ¿qué representa? 7 representa, di conmigo, dentro del plan profético de lo que tú quieras, aún dentro del pueblo evangélico, el número 7 representa perfección. ¿Cuántos entendemos eso? Por 7 días, el Padre quiere que andemos en una perfección, limpiando y escudriñando nuestras vidas. Y es un tiempo en el que tú y yo tomamos para hacer conciencia acerca de ello. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que por 7 días no comemos pan con levadura, sino que comemos pan con ¿qué? Sin levadura. Y ahí, ¿verdad? Como lo puedas poner o hacer, no sé, ¿verdad? Pero es por 7 días, ¿verdad? Porque es algo que se hace o es algo que está establecido en la palabra. Que aunque podamos ver y decir qué tiene que ver con ello, después de ello, ¿cuándo comenzamos panes sin levadura? ¿Cuándo? Ayer fue 14. Yo ayer me equivoqué. Ojo con lo que les digo, ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Los niños, ¿verdad? Pueden pasar. Padre, yo les voy a dejar aquí en la predicación, ¿verdad? Por 7 días no se encontrará pan leudado, sino que también representa ¿cuándo comenzamos panes sin levadura? Hoy. Y ayer me equivoqué, yo les dije que empezábamos panes sin levadura, pero el 14 empieza de la puesta del sol. ¿Cuándo termina el día 14? ¿Cuándo? Hoy.
Y hoy a la puesta del sol comienza panes sin levadura. Y después de ello, juntamente también, fíjate lo interesante de esto, al terminar en esta hora o en este día, también empieza lo que es conocido como el conteo del Homer. El día en que presentamos nuestras ofrendas. ¿Cuándo es el día que presentamos nuestras ofrendas delante del Padre? Domingo. ¿Cuándo? Vamos a tener la reunión a la 1 de la tarde. Es algo tan sencillo, no es parte del, no es algo largo, yo creo es una manera más que nada representativa. Dice la palabra: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de ti, según en la manera en que Yahweh tu Elohim te haya bendecido, de esa misma manera vendrás y te presentarás de él. ¿Para qué venimos y nos presentamos delante de él? Es una manera de honrar. Dice Proverbios capítulo 3, dice: honra a Yahweh, dice, con las primicias de todos tus frutos, dice, y tus lagares rebosarán de mosto, de bendición. ¿Cuántos queremos ver bendición sobre nuestras vidas? Yo creo que todos. Y no es el simplemente hecho de que vengamos y nos presentamos, es la actitud por guardar y por cumplir con el mandamiento establecido por el Padre. No es el día que tal persona puso y dice y decimos: Yahweh te va a bendecir y tráelo. No, es cuando tú y yo nos alineamos a los planes y a los propósitos del Padre, todo se alinea para que la bendición del Padre pueda venir directamente. Y si el Padre instituyó que este es un tiempo para venir y honrarle con las primicias de nuestros frutos, anteriormente hará algo agrícola. Hoy no es algo agrícola lo que tú y yo manejamos, sino que es algo de nuestro rédito, de nuestras ganancias, de lo que proviene a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Y de ahí es donde tú y yo tomamos para presentar nuestras primicias delante del Padre, porque es primeramente, no porque el Padre me va a bendecir, sino porque es tu palabra que me lo pide, que debo de venir delante de ti, no con las manos vacías, y es venir y presentarte de tanto o de lo mucho que tú me has dado, Padre, de eso yo te traigo. Es reconocerle en todos nuestros caminos. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y primeramente, después del día de mañana, antes de que se vayan, les voy a estar entregando una hoja, la pastora les va a estar entregando. ¿Sabes que en el tiempo, en los tiempos antiguos, no es que queramos hacer una modificación, ¿verdad? Y poner cosas nuevas o cosas tan interesantes, pero algo muy interesante que se hacía dentro del sacerdocio, dice que el sacerdocio venía y presentaban, dice, las gavillas o lo que eran las primicias delante del Padre, y después de que presentaran la primera gavilla o la ofrenda que eran presentadas delante del sacerdote, el sacerdote tomaba la ofrenda y esa ofrenda la mecía delante del sacerdote para presentarla delante de nuestro Padre. Y después de ese día, dice la palabra, contarás 50 días o contarás 7 semanas. La palabra Shavuot significa semanas. Shavuot. Dice: contarás 7 semanas, que significa lo que tú y yo conocemos como Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh en Hechos capítulo 2. Después de ahí dice: contarás 7 semanas. ¿Para qué se cuentan las 7 semanas? ¿Cuántos recordamos que el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel salió de los duros trabajos de la tierra de Egipto, salieron de su esclavitud, salieron de ese peregrinaje mientras estuvieron en la tierra de Egipto, estando esclavizados? Después de ese tiempo, dice la palabra, que cruzaron el Mar Rojo, dice la palabra, y podemos ir sacando literalmente las cuentas, y dice que en el tercer mes, en el tercer día, después el Padre se presentó a Moisés y le dijo: prepara al pueblo, dice, durante 3 días, dice, porque al tercer día, dice, yo me presentaré delante del pueblo. Y después vemos cuando el pueblo recibió en el monte Sinaí los 10 mandamientos o la Torah del Padre. Es precisamente cuando se celebra la fiesta de Pentecostés, podríamos decir o entender, se celebra el día 6 de Sivan. O sea, sacando cuentas dentro de las Escrituras, viene y cae precisamente en un tiempo cuando recibieron el pueblo de Israel la Torá o los mandamientos. Precisamente en el monte Sinaí. De 50 días después de que ellos salieron, o que cruzaron el Mar Rojo del pueblo. Es tan interesante cuando tú y yo vemos todas estas cosas, porque una vez que el pueblo salió de una esclavitud,
de ser esclavos, tuvieron que transcurrir 50 días o pasar 50 días para poder ver de alguna manera una liberación completa y total sobre sus vidas, para que una vez el Padre después de ello pudiera darles instrucción y enseñanza cómo poderse conducir como un pueblo para vuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y lo interesante, el pueblo judío tiene, o el pueblo hebreo judío tiene cosas muy bonitas. Y antes de que tú y yo se vayan, el sacerdote, déjame termino con él, el sacerdote lo que sea, traían 50 gavillas o la gavilla, y cada día, ¿verdad?, que pasaba, iba sacando una gavilla en representación de que los días de los 50 o los 50 días se iban aproximando. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Vamos a estar leyendo uno de los salmos. Voltea con el que está a tu lado y dile, no te vayas a olvidar de leer los salmos. ¿Y cuántos queremos modificar o cambiar nuestro carácter? Un poco a veces criticones, mal encarados, enojones, agrios, amargados, ¿verdad? Y si le seguimos todavía podemos seguir más. Ahí sí, padre, ¿verdad? Pero ¿cuántos entendemos que tenemos que cambiar? Que lo haría el Padre, ¿verdad? Por eso se van a ser transformados con esta hojita. Porque son tiempos en los que sirve. Fíjate, te voy a leer uno de ellos. Y nada más para hacer. El primer conteo o el día del Homer son 4 pasos van a ser 50 cosas que tú y yo vamos a poder ir aplicando sobre nuestras vidas. Eso lo utiliza el pueblo hebreo o el pueblo judío para llegar, por decir, a una perfección. Y si queremos llegar a una perfección de alguna manera, nuestro carácter, nuestro temperamento, el yo, tiene que ser transformado. ¿Cuántos lo entendemos? Y número 1, son 50 cosas que tú y yo vamos a ir siguiendo. Cada día vas a tener algo nuevo que hacer, ¿verdad? Y el día primero del conteo del Homer, que es el 4 de abril, que empezaríamos, se los voy a entregar hoy esta hoja para que con hoy empiecen, dice, determinar, estudiar cuidadosamente el Tanaj como el Brit Hadashah. O sea, que es un tiempo en el que tú y yo vamos a tener que leer la palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Amén. Y esto es muy importante porque podemos decir, pastor, mejor leemos el Nuevo, que es de Yeshua para acá. Pero si tú y yo nos vamos a las Escrituras, al libro de Efesios, Efesios dice que tú y yo estamos fundamentados bajo los apóstoles y de los profetas. Ambos vienen a ser uno solo. Separados no se puede. Porque el Nuevo Testamento viene a dar confirmación de lo que está en el Antiguo. O mejor dicho, el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento. Queremos encontrar la definición de las cosas, de las palabras y de diferentes cosas. ¿A dónde tienes que ir? Tienes que ir al Antiguo Testamento. Si tú y yo vemos la imagen y la representación de nuestro Mesías, Yeshua, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados, dice la palabra que Yeshua, dice que el cordero tenía que ser sacrificado a los 10 de este mes. Dice en el libro de Éxodo capítulo 12, dice, y a los días, primeramente dice Éxodo capítulo 12, dice, y este será el principio de los meses del año. Cuando comenzó hace 14 días, tú y yo comenzamos el año bíblico, conforme a la escritura que el Padre dio, conforme a lo que el Padre instituyó su palabra, conforme a la palabra en el libro de Éxodo. ¿Cuántos entendemos? Ahí dice, es el primero de los días del año. Dice, y el día 10 del mes de Abid, se conoce como el mes de Abid, el mes de Nisan. El mes de Nisan es un poco más moderno. El mes de Nisan vino a ser instituido después de que el pueblo hebreo, el pueblo judío, salió de su cautiverio del pueblo de Babilonia. Después de ese tiempo de su cautiverio en Babilonia se le llamó o se le conoció como el mes de Nisan, pero mejor conocido es como el mes de Abid.
que es el primer mes del año. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos estamos poniendo atención? Amén. Y vemos que en ese día, dice, será a los 10 de ese mes, dice, prepararán un cordero sin mancha y sin defecto. Si yo voy al Nuevo Testamento y miro, Yeshua fue crucificado el día ¿qué? 14. Antes de eso, antes de que aprendieran a Yeshua, cuando Yeshua lo aprendieron y lo llevaron delante de Poncio Pilato y lo llevaron de todos los demás para acusarle, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue? Yeshua fue puesto a prueba y no se encontró falla o falta alguna en él. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era lo representativo del Cordero? El Cordero tenía que ser en el Antiguo Testamento sin mancha y sin defecto. Para que ese Cordero pudiera ser comido dentro del pueblo, para que una vez que lo comieran pudieran salir y la sangre del Cordero ponerla sobre los dinteles de las puertas. ¿Qué tú y yo entendemos por medio de ello? Yeshua fue puesto a prueba, igual como el Cordero a los 10 días. El día 14, Yeshua fue crucificado o fue puesto en el madero. De la misma manera que la palabra dice que así como estuvo Yeshua 3 días y 3 noches, dice Jonás en el vientre del pez o en el centro del pez, dice así el Hijo del Hombre estará en el corazón o en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Yeshua vino y resucitó, un día, tú y yo podemos decir el primer día de la semana y todos decimos, es el domingo. Pero si tú y yo vamos a ser un poco más específicos, tú y yo hoy nos guiamos por el calendario gregoriano, establecido por el Papa Gregorio años atrás, por medio del Papa Gregorio. Fue establecido este calendario gregoriano, porque había diferencia entre días y unos 10 días y todo eso y no coordinaban, y estableció el calendario gregoriano. Y estableció que los días del año, que los días tenían que ser dentro en Génesis, la palabra describe que serían para señal, para luminarias, para mostrarnos la tarde y la mañana del siguiente día. Pero en este calendario gregoriano, para que dé comienzo a un siguiente día, tienen que llegar las 12 de la medianoche, para que después, siendo las 12:01, ya estás en el siguiente día. Mas sin embargo, en el calendario hebreo no era de esta manera, ni en los tiempos bíblicos, y menos cuando fueron los acontecimientos relatados que la palabra describe. Cuando María Magdalena vino a la tumba y dice que Yeshua ya no se encontraba, dice que era la hora o era el primer día de la semana. ¿Cuándo exactamente fue cuando Yeshua resucitó? Yeshua resucitó en un sábado. Y a la primera hora del domingo, que aún todavía es pasada de las 6 de la tarde, si tú quieres, de la puesta del sol, cuando fueron a ver la tumba de Yeshua, Yeshua ya no se encontraba. ¿Por qué? Porque proféticamente Yeshua dijo, en 3 días, habló en parábolas y dijo, el templo será destruido, pero así como sea destruido, dice, en 3 días, dice, lo edificaré. Y también dijo, generación, dice, esa generación demanda señal y lo único que tendrán es la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Y 3 días y 3 noches el Padre estuvo en el centro de la tierra para obtener poder y autoridad sobre todo principado, para podernos dar una vida y una vida en abundancia a todo aquel que pone su confianza y cree en él. ¿Cuántos entendemos eso? Y una vez que Él nos ha liberado por medio de esa redención que Él ha hecho, tú y yo tenemos que andar dignamente delante de Él. Porque Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, dice la palabra, una vez y para siempre. Por eso yo decía ayer, ¿cuántas veces Yeshua murió? Una. Porque con una sola vez es suficiente para que tu vida
y mi vida sean transformadas totalmente. Porque entendemos que su sangre tiene poder. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y déjame continuar con eso. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Veamos entonces que el primer punto es estudiar cuidadosamente el Tanaj, tanto como el Nuevo Testamento. El día siguiente es escuchar efectivamente a otros y al Padre. Hay veces que hablamos tanto y no damos tiempo para escuchar a las personas. ¿Qué leíamos hace rato? Al comienzo. Que tenemos que consolarnos y ayudarnos los unos a los otros y mirar los unos por los otros. ¿Cuántos lo entendemos? Dile que está a tu lado, vas a tener tiempo para poder escuchar a tu prójimo. Y al Padre, principalmente. Y la siguiente, vocalizar con otros lo que se estudia. Amén. Pues ese que nos habla de estudiar. ¿Cuántos entendemos eso? A veces provenimos de un pueblo, ¿verdad? O de una cultura en la que no se gusta estudiar. Estamos tan acostumbrados con el pueblo o en la cultura que se nos da, de que porque pensamos que alguien nos da algo nuevo y algo diferente, y porque tiene estudios en algo, a veces no cuestionamos ni decimos nada porque eso es verdadero y eso es lo correcto. Y estamos tan acostumbrados que aquello que nos den y aquello que se nos da lo tomamos y lo abrazamos, porque como no conozco y no sé, pero la persona que lo habló está tan estudiado y sabe tanto, pues eso es lo verdadero. No, amados, no es así. Tenemos que ser personas que estudiamos y veamos en la palabra si lo que se habla y lo que se dice es cierto y es verdadero, porque la palabra dice: mi pueblo perece, o mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. ¿Qué significa? Que tenemos que entender la palabra y tenemos que conocerla. Amén. Es tiempo, dile que está a tu lado, es tiempo de estudiar. Amén, ¿verdad? Y el siguiente dice: buscar el entender mediante el corazón las cosas que ocurren y el por qué. No aquí. Sí, no, yo entiendo. Y todo lo guardamos aquí. Pero tienes que entenderlas con el corazón. Porque del corazón es donde emana la vida. Donde el corazón es donde se encuentra la vida. Dice, y en el buscar y entenderlas mediante el corazón, las cosas que ocurren y por qué. Y el Padre a veces pone cosas y circunstancias a nuestras vidas. Reconocer que lo que Yahweh ordena, eso se hace para lograr el temor de Yahweh. Si el Padre dice algo, tú y yo, di conmigo, no podemos cuestionar nada. A veces en eso es en lo que batallamos. Padre, no cuestionar, porque en el temor, en el obedecer está el temor al Padre. Está el temor a nuestro Padre. Si el Padre pide y demanda algo de tu vida y de mi vida, Él sabe por qué lo hace y Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas, porque por medio de ello tenemos el temor al Padre. Y es principalmente ponerle principalmente a Él antes, por sobre todas las cosas, antes de mi persona y de los demás. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Quién debe de ser el centro de nuestras vidas? Yeshua. Nadie más. Ay, pastor, pero es que amo tanto a mi hijo. No, mi amado, no funciona así. Pero es que mi hijo, pastor, y tú sabes y tú conoces. Lo principal y lo primordial sobre nuestras vidas debe de ser el Padre, por sobre todas las cosas. Porque el mismo Elohim que tú y yo buscamos es el mismo Elohim
que tarde o temprano tus hijos y mis hijos buscarán. Y debe de ser el mismo Elohim en el que tú y yo creemos y confiamos, debe de ser el mismo Elohim que ellos busquen y que ellos creen. Y que en Él no hay mudación de tiempo, no hay variación de tiempo. Porque Él debe de ser el centro de nuestras vidas por sobre todas las cosas. Porque la palabra dice, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se ama con todas las fuerzas? Yo no sé, pero yo he visto madres que se desviven y se entregan totalmente a los hijos. Y a veces dice uno, ¿y el hijo cómo es? De esa misma manera, con esa misma pasión y con ese mismo amor se debe de amar al padre. Porque a veces decimos, ¿y cómo le hago? De esa misma manera, amando al padre por sobre todas las cosas. Porque dice cualquiera, y es tan importante eso porque vamos a estar viendo tiempos de discipulado. Para empezar, grupos en hogar, y el padre habla, y no me quiero desviar del tema, el padre habla muy específicamente que para ser discípulos y para ser seguidores de Él, tenemos que primeramente ser como nuestro Adón, como nuestro maestro en todo. Y eso significa obediencia total. ¿Cuántos entendemos esto? Y si el Padre nos pide algo, ¿verdad? Hagámoslo. Que mayor somos bendecidos, tú y yo, que al no hacerlos. Amén. Y siguiente dice, reconocer que lo que Yahweh ordena, eso se hace para lograr el temor de Yahweh. Sentir el temor, reverencia a Yahweh en todo. Ser humilde, estar alegre a pesar de las pruebas y de las luchas que la vida da. Fíjate qué hermoso es esto. ¿Sabes que me pasó algo muy chistoso el día de hoy? Y sí me exasperé un poco. Pero después dije, vas a entrar en tiempos en los que el Padre está preparando tu carácter y te está moldeando. ¿Cuántos? Yo no sé, pero para allá para Matamoros estaba una lluvia tremenda. Y ahorita cuando yo estaba leyendo esto, lo estaba leyendo ayer, dije, ay Padre, ¿ya me brincaste hasta el siguiente o qué? Dice, estar alegre a pesar de las pruebas. Tuvimos que ir para preparar, saliendo de aquí nosotros tenemos lo que es el Seder, la ceremonia que tuvimos aquí. Probablemente a lo mejor, no sé, a lo mejor nos va a estar visitando un pastor allá en Matamoros. Esperemos en el Padre, ¿verdad? Que así sea. Y andamos preparando y arreglando todo y el tiempo y corre y vámonos y que si ya y que si el tiempo y que la lluvia. Y ya para venirnos, traía una cosa cargando, ya venía con todas las cosas cargando ya para venirnos y estaba un charco de agua y se me va el pie. Y no sé ni cómo, ¿verdad? Me alcancé a sostener, pero me bañé toda la pierna, toda la parte de atrás y todo mojado. Y miro el reloj. Dije, ya no voy a la casa, no puedo. Y me empecé a molestar un poco y dije, ok, tranquilo. Si llegas mojado, llegaste mojado. Pero ¿qué es lo que el Padre hace? El Padre tiene que moldear y tratar nuestras vidas. ¿Sabes que el pastor Hugo siempre decía algo muy importante? Es mejor que seamos como la mantequilla cuando él pasa el cuchillo y no como una barra dura que es un cuchillo de palo. Y él siempre decía, ¿de cuáles somos nosotros? ¿La mantequilla o esa barra? ¿Sabes que una barra dura con un cuchillo que no tiene filo, no la cortas? Pero yo te digo, sí que desgajas la barra, la mueles y la trituras y le pasa tantas cosas a la barra y no la logras cortar.
Pero cuando somos suaves y moldeables, a la primera que el Padre pasa, somos cortados. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿De esos moldeables y trabajables que el Padre puede trabajar? ¿O a veces duros, obstinados y un poco tercos? Y querer hacer a veces nuestra voluntad, y que al fin y al cabo el Padre va a seguir tratando y tratando con nuestras vidas para que ese barro o ese vaso pueda ser quebrado y Él pueda levantar un vaso de honra. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Y por el tiempo, ¿verdad? Y mis hojas que yo traía. Dice Apocalipsis, ¿cuántos por el tiempo mañana? Es algo muy hermoso. Yo te digo, lo que vamos a estar celebrando es venir, presentarnos delante de nuestro Padre con corazones limpios, sinceramente, primeramente de Él, reconociendo y entregando a Él nuestras primicias, por sobre todas las cosas. Pero ¿cuántos se dieron cuenta del día de ayer a las... ¿Qué les había dicho que iba a suceder ayer? ¿La luna qué? La luna en sangre. Yo te digo, no se perdieron si no salieron a ver. No se vio, estaba bien nublado. Te digo, ahí andaba el pastor a las 4:30 de la mañana, ¿verdad? Allá andaba, allá estudiando y tomando mis apuntes, y luego salgo y digo, ay Padre, ¿y la luna? Y se mira, y andaba buscando, ¿verdad? A ver por dónde se miraba. Por donde quiera que miraba estaba todo nublado. No vi nada. Pero hay algo muy importante. Vamos a Apocalipsis, y son precisamente tiempos o acontecimientos que tú y yo estamos viendo con respecto a esto de las lunas que habla, que la luna en sangre. Y dice Apocalipsis capítulo 6. Y Apocalipsis capítulo 6, acuérdate que habla acerca de sellos, o de sellos que están profetizados para el tiempo del fin, o que sucederían en los tiempos del fin, y que ciertos sellos o 7 sellos tendrían que ser abiertos. Y esto dice a quién era, y que no se encontraba ninguno quien fuera digno de desatar el sello. Dice, mas sin embargo, dice, he aquí hay uno que es digno, el Hijo de Elohim, quien es digno de desatar todos los sellos. Y el séptimo sello nos habla acerca del tiempo del fin o del final, o del final de la trompeta final, cuando sonará, y Él vendrá por su pueblo. Y dice, versículo 12, Apocalipsis 6, versículo 12, dice, después vi cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro, cual cilicio de cerda. Dice, y la luna entera se volvió como ¿qué? Como sangre. ¿Cuántos vemos y entendemos que dentro de la palabra hay acontecimientos profetizados con estas cosas? Joel lo describe de esta otra manera. Si tú miras Joel capítulo 1 y capítulo 2, habla acerca de estos acontecimientos de los tiempos del fin, que el sol se convertiría. Mateo capítulo 22, si no me equivoco, habla acerca de los tiempos del fin y de los acontecimientos finales que sucederían, y dice que en el cielo veríamos ¿qué? Señales. ¿Y qué dice Génesis? Que Génesis capítulo 1 versículo 14 dice que el sol, dice que Él estableció las luminarias para regir el día y la noche, la luminaria menor y la luminaria menor, para dar inicio a un día y a otro día. Porque los días marcan los acontecimientos, o los eventos, mejor dicho, tanto proféticos, pero también cada luna nueva. Cada vez que hay luna nueva, antes de que salga está la luna llena, lo que es la luna completa, y antes de que salga, la luna nueva, para que se dé inicio. Antes, en los tiempos antiguos, salía el sacerdote o los atalayas, que eran precisamente los sacerdotes, y salían a las montañas, ¿verdad? Y hacían tocar el shofar, dice, delante de las montañas, dice, y sonaban el shofar para anunciar la llegada del siguiente mes. Por eso es que si tú miras dentro de las escrituras, dice que Él estableció los días de Shabbat, pero los días de luna nueva, los días de día de reposo, de luna nueva y de luna nueva, dice, adorarán a Yahweh vuestro Elohim. Porque esto es algo que, aunque no lo hacemos, es algo que tú puedes hacer.
salir y anunciar el nuevo año y sonar el shofar en cada inicio cuando mires la luna nueva. Porque la palabra lo establece. Son días de regocijo, dice, son días solemnes que el Padre establece. Y salía y hacían sonar el shofar para anunciar la llegada. Y antes de ello había un día completo de completa oscuridad. Y tú y yo podemos entender, por eso es que cada vez cuando llegamos al mes de Abib, si tú preguntas, ¿verdad? A veces ya está establecido, pero ¿cuándo llegamos, verdad? Bueno, pues vamos a ver cuándo comienza el mes de Abib y cuándo se da el inicio o cuándo es cuando sale la luna para poder dar inicio o conteo de ese mes de Abib. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Para poder ir siguiendo la secuencia de los días establecidos por el Padre. Y al ver esto y entenderlo, dice el versículo siguiente, dice, y se volvió como sangre, dice, y las estrellas del cielo cayeron, dice, a la tierra de la semejanza a una higuera que arrojaba a sus higos, verde al ser sacudida y fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pérgamo, dice, que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los nobles y los capitanes, dice, de miles y ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas y en las montañas. Y puedes seguir leyendo acerca de estos acontecimientos, pero dice, y con esto quiero dar final por el tiempo, mañana puedo compartir un poco, pero ¿qué es lo que representa esos días de panes sin levadura? Sukkot, mejor dicho, Pesaj. Y hay algo que oro tanto al Padre, que podamos entender los días señalados o las fiestas señaladas del Padre en su orden. ¿Y por qué te digo en su orden? Porque de qué manera tú y yo podemos dar testimonio a aquel que no conoce y a aquel que no sabe, si no es por medio de su palabra que trae la convicción. Lo único que va a traer convicción a la vida del hombre o a la vida de la persona es la palabra, no otra cosa. Yo puedo decirte, hablarte y un sinfín, un montón de cosas y poderte hacer una historia, pero si no es lo que el Padre establece en su palabra, difícilmente llegará al profundo del corazón, porque es cuando una palabra viene del profundo del corazón del Padre y cae a lo profundo del corazón del hombre, lo profundo del corazón habla lo profundo del corazón de otra persona. ¿Cuántos entendemos eso? Y para que podamos entenderlo y podamos enseñarlo, es necesario que esta palabra caiga ¿dónde? Aquí. Y si tú y yo vemos todas las fiestas de primavera, ¿cuáles fueron esas fiestas de primavera? 4. ¿Cuáles son esas fiestas de primavera? Entendemos que es Pesaj, panes sin levadura, y si quiero lo decimos en hebreo, Pesaj, Had Hamasot, Had Bikurim, Shavuot, que es la 4. Todas esas fiestas tuvieron su cumplimiento con la venida de nuestro Mesías. El Mesías Yeshua celebró Pesaj. Yeshua guardó la fiesta de panes sin levadura cuando estaba con sus discípulos. Si tú miras, a veces tenemos el concepto, ¿verdad? Yeshua o Jesús sentado con sus discípulos. Y lo principal, y fíjate a veces la ignorancia por no entender a veces las cosas que el Padre estableció en su palabra, pero todos nos imaginamos una barra y a veces se dibuja de esta manera, una barra hasta rica, ¿verdad? Así esponjosa y grande, cuando la palabra dice que es sin levadura o sin rexar. La levadura, ¿qué es lo que hace? Esponja el pan. Pero si no hay levadura, es como una tortilla, no se va a inflar ni se va a esponjar. Y a veces tenemos el concepto, ¿verdad? Teníamos que Jesús estaba con sus discípulos y estaba y partió el pan, ¿verdad? Y nos imaginamos que era una barra así grande y bonita y esponjosa. No, lo que Yeshua estaba celebrando con sus discípulos era Pesaj. Y si tú miras, Yeshua guardó la fiesta de Pesaj, guardó ¿cómo se llama? Panes sin levadura. Yeshua fue el primero entre los resucitados de entre los muertos
Él fue las primicias de todos los hermanos. Él fue las primicias de los que murieron y resucitaron, dice Corintios. Él fue la primicia. Él celebró esta fiesta. Él celebró la fiesta de Shavuot, donde Él prometió que vendría y sería derramado el Ruach HaKodesh. Conocemos Hechos de los Apóstoles, o Hechos capítulo 2 de los Apóstoles, donde el Ruach HaKodesh fue derramado sobre toda carne. Tuvieron su cumplimiento con la primera venida de nuestro Mesías. Estas primeras fiestas de primavera. Las fiestas de otoño están todavía por cumplirse. Por eso Corintios, vamos a Corintios, a Colosenses 2, y con eso termino. Colosenses capítulo 2 dice: por tanto que nadie. ¿Quiénes eran estas personas? Primeramente, estos hombres a quienes les está hablando esta palabra eran hombres que estaban viniendo o que estaban retornando ¿a dónde? A los caminos del Padre. Y si eran personas que estaban retornando a los principios establecidos por el Padre, se puede entender que eran personas que estaban guardando o que estaban entrando en estos mandamientos o en estas ordenanzas del Padre. ¿Cuántos entendemos? ¿Y cuántos entendemos que eran personas que estaban retornando a guardar mandamientos primeramente? Y dentro de sus mandamientos, ¿cuáles son sus mandamientos? Están establecidas las fiestas del Padre. Eran personas que estaban retornando a guardar todas estas celebridades y todas esas fiestas. Y dice, por tanto, dice, que nadie los inquiete o que nadie los juzgue en relación a comida o bebida, en distinción de días de fiesta, lunas nuevas, fíjate lo que dice, lunas nuevas, o días de ¿qué? De reposo. Estaban, fíjate lo interesante, que nadie los juzgue en cuanto a las comidas, porque eran personas que estaban retornando a guardar ¿qué? Mandamientos, y el Padre en sus mandamientos tiene establecido que comerías y que no comerías. ¿Cuántos entendemos? ¿Qué es lo que se debe de comer y qué es lo que no se debe de comer? Cosas muy tan simples como el camarón y el puerco no se comen. Ay, pastor, son bien ricos, ¿no? Son ricos, sí. Pero ¿qué es lo que el Padre dice? No las comerás. Y a veces pensamos, ¿verdad? Y decimos, ¿pero qué de malo tiene? Pues si lo hago o no lo hago. Una vez alguien a mí me preguntaba, me dice, ay, pastor. Y mi respuesta es, le digo, primeramente lo hago por mandamiento del Padre. Y número 2, quiero tratar de vivir en esta vida lo más apegado que yo pueda al Padre para el tiempo de su venida y de su retorno. Si es en esta hora y en este tiempo, yo quiero que Él me encuentre preparado. ¿Cuántos lo entendemos? Porque fácilmente sería poderlo excusar en el corazón y decir, Padre, tú conoces. Hay dos tipos de actitudes. La que se hace con buena intención y se trata de hacer, y la persona dice, no importa, pero el Padre mira mi corazón. Y la otra actitud es cuando no trato de hacer y no trato de guardar ni lo más mínimo y decir, el Padre conoce y mira mi corazón. Son dos actitudes completamente diferentes. Ciertamente el Padre mira y conoce y ve nuestros corazones, que queremos guardarlo lo mejor que tú y yo podamos, tratarlo de cumplir. Y si no se cumple con todos los requisitos o todos los requerimientos que el Padre estableció, el Padre mira tu corazón, que lo trataste de hacer. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados de un pueblo que el Padre conoce y ve mi corazón y Él sabe, mira, sí. Y a veces lo ponemos tan a la ligera que ciertamente
lo que más nos debe de preocupar es que ciertamente el Padre mira y conoce nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos esto? Si tú miras en Hebreos 4, cuando el Padre habló acerca de guardar el día de reposo, me llama mucho la atención, y lo puedes aplicar en cualquier cosa, no simplemente porque el guardar el día de reposo es un mandamiento. Y el Padre estableció el día de reposo y dice: esfuércense por guardar este día. Esforzarte quiere decir hacer más allá de tus fuerzas, abandonar tus propios placeres, tus propios deseos, por establecer primeramente los del Padre, abandonar lo mío y poner primeramente lo de Él. Eso es. Y dice el Padre, y luego dice la cita que tú y yo conocemos, Hebreos 4:2, dice: porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que todo lo penetra y discierne hasta las coyunturas, discierne los pensamientos, dice, del corazón. Y a veces aislamos esta palabra de lo otro, y no va aislado, porque si la palabra lo establece es primeramente porque tenemos, y el Padre mira y ve nuestros corazones cuando realmente podemos hacer y cuando realmente no podemos hacer. ¿Cuántos lo entendemos? Así es que si el Padre pide algo, dile que está a tu lado, ¿verdad? Hagámoslo. Amén. Y este tiempo de Shavuot y el día de mañana que nos estaremos reuniendo, mañana domingo, sí te exhorto, mi amado, mi amada, seamos luminarias, seamos ese estandarte que se puede levantar en un mundo y en una generación torcida, porque precisamente aún el día de mañana hay algo que todo pueblo estará congregando. Tú y yo conocemos como el día de Nisan, pero esto se quitó por medio de Constantino. Daniel capítulo 7, versículo 25 habla que los tiempos serían cambiados, se trataría de cambiar las leyes, los tiempos. Vivimos, aún si tú quieres, dentro de ese año, en el cuarto imperio, se establecieron antes los días que tú y yo establecíamos, era el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto y el día séptimo, que era el día de reposo. Tú y yo ahora vivimos en un calendario gregoriano. El mexicano o el latino o hispano es el calendario gregoriano muy establecido, en el cual proviene de lunes, de todos los planetas, Marte, Júpiter, de todos ellos, jueves de Venus y de todos ellos, de viernes. Y aún algo que yo estaba mirando muy interesante, el pueblo anglosajón, el pueblo americano, tiene simplemente 3 de ellos y 3 de lo que era la cultura nórdica, que al final de cuentas eran puros dioses paganos. Si tú miras el primero, Monday, se le llamaba Monday, que era el día de la luna, o el día de la luna, por eso se estableció Monday. Y luego si te vas al siguiente día, era Tuesday, y no me recuerdo, traía apuntado, y ya hay varios, y se llamaban el jueves, no provenía ni por medio de ninguna cultura romana, ningún dios pagano romano, sino que provenía de la cultura nórdica, el cual era el dios Thor, que era Tordey, por decirlo de esta manera. De ahí se le tradujo como Thursday. Y después está la otra del viernes, que era también otra diosa, que era primeramente Thor, el hijo de Thor y la mamá, para dejarlo más en claro, ¿verdad? Y de ahí se sacó. Y precisamente esta festividad, precisamente Easter, como tú y yo conocemos, no era otra cosa más que una fiesta o una festividad pagana que se estableció para abolir o sacar o hacer a un lado precisamente esta celebración judía, que precisamente nos habla de nuestro Mesías, de la resurrección de nuestro Mesías, en el cual se acostumbra, en el que un día anterior se acostumbra de ir y esconder todos los huevecitos, ¿verdad? Y al siguiente día, ¿verdad?, irlos a buscar, porque el día, la coneja, ¿verdad?, ya puso sus huevos y es de irlos a buscar. ¿Qué es lo que habla esto? Primeramente, seamos sabios para poder entender y para poder aplicarlo en nuestras vidas y en todo. Porque precisamente
por qué es la cultura de ir y buscar los huevos y todo ello? Porque precisamente Easter proviene de la palabra de una diosa griega que era Ishtar, y esa diosa griega Ishtar era una diosa de la fertilidad, de la fecundidad, en el cual se establecía para que esa diosa de la fertilidad o diera su alumbramiento, si tú quieres, pues dice, de ahí es donde se saca, ¿verdad? Y ir a buscar todos los huevos, ¿verdad? Enseñemos a nuestros hijos el temor al Padre. A veces son cosas que nuestras familias hacen, pero seamos sabios para poder actuar confiadamente y que el Padre nos dé la sabiduría y las palabras sabias en nuestras bocas para hablar. Y no te estoy diciendo para ofender, ni para juzgar. Estoy hablando que el Padre nos dé oídos y nos dé labios para poder hablar palabras sabias y poder enseñar aún a nuestros hijos el temor del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Porque por eso muchas veces viene maldición, amados. ¿Por qué es que viene maldición al pueblo? Cuando el pueblo no guarda y no establece principios del Padre sobre su vida. Y cuando tú y yo los aplicamos, dice la palabra que tú y yo seríamos grandemente bendecidos sobre esta vida. Amén. ¿Cuántos entendemos algo? Aún lo que tú y yo conocemos, otra festividad que a veces celebramos muy en especial, ¿verdad? Lo que es el inicio, ¿verdad? O el año nuevo. Enero, ¿verdad? Y se celebra el año nuevo. ¿Cuántos entendemos eso? Son cosas que a veces, y déjame lo digo, son cosas que tenemos que aprender atención. ¿De dónde provenía el año nuevo o enero? Fueron establecidos precisamente, aun si tú miras lo que es julio y agosto, fueron establecidos por medio de hombres. El día de julio no existía, fue establecido por Julio César, que dijo que Julio César quería tener su mes y Julio César dijo, bueno, vamos a hacer el mes de julio. Y el siguiente mes de agosto fue por Augusto. Y Augusto, por no querer ser menor que Julio César, por eso es que agosto tiene 31 días. Y parece irónico, ¿verdad? Pero es verdad. Y luego miras Janus, enero, January, por decirlo de esta manera, January, que proviene de Janus. Janus era una diosa de pervertidad o de sexualidad o de libertinaje. Y eso es precisamente lo que se celebra en Año Nuevo. Cuando a veces no tomamos tan en cuenta, ¿verdad? Por eso es que a veces, y sucede de todo en Año Nuevo, hay engaños, maridos engañan a sus esposas, viceversa, mujeres, etcétera, salen embarazadas por diferentes motivos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que opera en ese mes, ¿qué dice Romanos? A donde tú te sometes, de eso eres esclavo. Si soy partícipe de una festividad pagana, cualquiera que sea, me estoy sujetando y me estoy esclavizando a tal festividad. Y quien opera en esa festividad es de alguna manera de lo que yo me cubro y yo me visto. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso el Padre establece, ¿verdad?, que debemos de caminar delante de Él rectamente, íntegramente. Y no te estoy diciendo que no tenemos que tener fallas, pero en lo más que tú y yo podamos guardarnos y aplicarlo, ya te digo, guardarlo. Porque Yeshua mismo dijo, todos tenemos relaciones. Yo amo a mi familia. La amo, la aprecio, la estimo y la quiero mucho. Pero los lazos más fuertes, amado, son los del pueblo de Yahweh.
¿Por qué? Porque es donde está una unidad mutua. Es donde hay un parentesco y una unidad. Porque si yo actúo y me apego tanto a lo que mi familia tiene, el Padre dice, y no te estoy diciendo que los debes de hacer a un lado, pero la palabra dice, no unáis con un yugo desigual. Más simple lo puedo relatar. No te apegues a ese pueblo, porque ese pueblo te jalará a su pueblo. Y es una verdad. Y no te estoy diciendo hacerlos a un lado. Amo y estimo a mi familia, pero con las cosas que sé que no van del Padre, los amo, convivo, pero yo no soy partícipe de ello. Porque los lazos que unen, Yeshua dijo, cuando vinieron a buscarle, dijeron, Maestro Adón, tu madre, tu familia te busca, te espera. Y para nosotros, en nuestro entendimiento, podríamos haber dicho, qué grosero fue Yeshua y qué desconsiderado con su madre y con sus hermanos. Y Yeshua dijo, ¿quiénes? Mi papá, mi madre y mis hermanos son estos. Porque son donde están los lazos más fuertes. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Y podemos seguir y hablar de tantas cosas, pero lo que nos debe de tener en paz es de decirle, Padre, acerca nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Amén. Y de que nuestras vidas sean para dar ese resplandor y que sirvan para hacer esas luminarias, y que el mismo, como el Padre nos llamó a hacer luz, dice que así alumbre nuestra luz delante de todos los hombres, para que se conviertan, dice la palabra, ellos a ti y no tú a ellos. Lo que es más, y con esto termino, lo que es más en nuestras familias. Y voy a poner un ejemplo. Si en mi familia está más lo apegado de las cosas de este mundo, o de cualquier cosa, aún en un matrimonio, que mi identidad establecida en los caminos del Padre, lo que pesa más, lo que jala más, hacia allá se dirige. Si en mí pesa más el afirmarme en los propósitos y en los caminos del Padre, yo los jalo. Pero si está más arraigado en mi familia, la entidad en este sistema del mundo, de lo que yo estoy arraigado en el Padre, en lugar de que yo los jale, ellos jalarán mi vida. ¿Cuántos entendemos? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo nuevo día de hoy? Amén. ¿Verdad? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora, Padre, en esta tarde. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, guardando nuestras vidas y nuestros corazones, Padre, en Yeshua HaMashiach, Padre, en todo tiempo. Danos palabras de sabiduría, palabras sabias, para hablar, Padre, para hacer esas luminarias, para reflejar, Padre, esa luz tuya, Padre, en aquellos que no te conocen. Padre, y te pedimos, Padre, que estos tiempos de fiesta sean tiempos de regocijo, de alegría, Padre, en tu palabra sobre nuestras vidas. Que podamos disfrutar de ellas, que podamos alegrarnos y regocijarnos, Padre, en estas tus fiestas. Padre, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y así con tus manos alzadas, amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga sobre ti y sobre los tuyos de su shalom, Padre. Llévales, Padre, en paz, Padre, y en shalom. Que de la misma manera, Padre, que tú les has traído hasta a esta hora y a este lugar, Padre, regrésales en bien, Padre, y en shalom hasta sus casas. Guárdales, Padre, en el hueco de tu mano, Padre. Guarda la vida de sus familias, Padre, de los hijos de tus hijos, Padre, en todo tiempo. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén.